Héctor Castro, nacimiento Montevideo, Uruguay, 29 de noviembre de 1904 y su fallecimiento 15 de septiembre de 1960. Fue un jugador y entrenador uruguayo de fútbol. Cuando tenía 13 años accidentalmente se cortó el antebrazo derecho con la sierra eléctrica, lo que le ganó su apodo de El Divino Manco. Héctor Castro, su nacimiento en Montevideo, Uruguay, se le apodaba el Manco Castro, el Manco Divino, el Divino Manco. Su deporte fue fútbol, su debut deportivo fue en 1921 en el equipo de Lito, su posición delantero, su retirada deportiva fue en 1936 en el Nacional de Uruguay. Con la selección de Uruguay disputó 25 partidos donde anotó 18 goles. Su historia: debutó en 1921, siendo muy joven, en el actualmente desaparecido Club Atlético Lito, pasando en 1924 al Club Nacional de Fútbol, con quien obtendría 3 campeonatos uruguayos, 1924, 1933 y 1934, antes de retirarse en 1936. Luego de su retiro, Castro se desempeñó como entrenador en Nacional, obteniendo un total de 5 campeonatos uruguayos, en 1940, 1941, 1942, 1943 y 1952. Héctor Castro muere en 1960 a la edad de 55 años. Con la selección nacional fue internacional entre los años 1923 y 1935, disputando un total de 25 partidos y anotando 18 goles. Fue el primer jugador uruguayo en anotar un gol en la Copa Mundial de Fútbol por la selección de su país, en un partido de la primera fase del Mundial de 1930, disputado en Uruguay, en el partido en que su selección derrotaría a su par de Perú por 1-0. Castro anotaría el único gol del partido mediante un potente disparo desde 16 metros. Anotó también el último gol marcado en dicho mundial. Corría minuto 89 de la gran final que enfrentaba Uruguay y Argentina. El marcador era favorable 3-2 a Uruguay, cuando remató a la cabeza un centro de su compañero Dorado. A la postre su selección se proclamaría campeona del mundo. Obtuvo además de la Copa Mundial una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1928 y ganó la Copa América de 1926 y 1935. Las estadísticas: sus participaciones en las Copas del Mundo: la Copa del Mundo disputada en Uruguay en 1930, resultado campeón; 2 partidos disputados, 2 goles; participaciones en Juegos Olímpicos, Juegos Olímpicos de 1928, sede en Ámsterdam, resultado campeón, 2 partidos, 1 gol; participación en la Copa de América, la Copa América 1926, sede en Chile, resultado campeón, 4 partidos disputados, 6 goles; Copa América de 1927, sede en Perú, resultado subcampeón, 3 partidos, 2 goles; Copa América de 1929, sede en Argentina, resultado tercer puesto, 3 partidos. Copa América en Perú, resultado campeón, 3 partidos disputados, 2 goles. Sus clubes como futbolista: en Lito de Uruguay de 1921 a 1923, en Nacional de Uruguay de 1924 a 1932, Estudiantes de La Plata de Argentina de 1932 a 1933, Nacional de Uruguay de 1933 a 1936. Como entrenador: en Nacional de Uruguay de 1939 a 1946, en Ramplas Junior de Uruguay de 1947, en Nacional de Uruguay en 1952 y en la selección uruguaya en 1959. Su palmarés como futbolista: campeonato uruguayo con Nacional de Uruguay en 1924, campeonato Ingeniero José Cerrato Nacional de Uruguay 1928, campeonato uruguayo, su segundo título en 1933, campeonato uruguayo tercer título con Nacional de Uruguay en 1934, torneo competencia con Nacional de Uruguay en 1934 y torneo de honor con Nacional de Uruguay en 1935. Copas internacionales: Copa América con la selección de Uruguay en 1926, oro en los Juegos Olímpicos de 1928 con la selección uruguaya, Copa del Mundo de 1930, Copa América de 1935. Sus campeonatos como entrenador: campeonato uruguayo con Nacional de Uruguay en 1939, campeonato uruguayo su segundo título con Nacional de Uruguay en 1940, torneo de honor con Nacional de Uruguay en 1940, campeonato uruguayo con Nacional de Uruguay en 1941, torneo de honor con Nacional de Uruguay en 1941, campeonato uruguayo su cuarto título con Nacional de Uruguay en 1942, torneo de honor su tercer título con Nacional de Uruguay en 1942, campeonato uruguayo quinto título con Nacional de Uruguay en 1943, torneo de honor cuarto título con Nacional de Uruguay en 1943, campeonato uruguayo sexto título con Nacional de Uruguay en 1952. Copas internacionales como técnico: Copa Aldao con Nacional de Uruguay en 1940, Copa Aldao Nacional de Uruguay en 1942 y Copa Escobar
Gerona con Nacional de Uruguay en 1945. Sus distinciones: su gol frente a Perú en el Mundial de 1930 fue el primer gol de Uruguay en la historia de los mundiales de fútbol y también el primer gol marcado en el mítico Estadio Centenario. Llevó al Club Nacional de Fútbol a la obtención de su único quinquenio como ayudante técnico en 1939 y entrenador en 1940-1943, ubicado en el séptimo puesto de la tabla histórica de goleadores de la primera división de Uruguay con 107 goles. Esta ha sido la la 14 o 14ª leyenda del fútbol, Héctor Castro. Hasta el próximo video.